Te saludamos, donde quiera que estés, sea a la hora que sea a la que nos estés escuchando. Desde el canal de Jalca Cuentos Universales, desde este rincón del cuento y de las historias, te saludamos. Hoy tenemos la suerte de contar en nuestro programa con la colaboración de un hombre de todas y todos conocido, el señor Calleja. ¿Qué cuento tienes, niña? ¿Tienes más cuento que Calleja? A mí me lo decían de pequeña. ¿A que a ti también te suena? ¿A que tú también lo has dicho alguna vez o a ti te lo han dicho alguna vez? Oye, pero ¿quién es ese Calleja? ¿Es un escritor, un actor, un narrador? ¿Quién es? El señor Calleja y Fernández, saturnino de nombre, nació un viernes 11 de febrero de 1853 en la ciudad de Burgos. Aquel año vibrante que marca el final del romanticismo de Berlioz y Schumann, que llega a la poderosa política musical de Wagner con su Anillo de los Nibelungos, que empieza a despegar la obra de Brahms y se estrena en Venecia la Traviata de Verdi, es el mismo año en que el Imperio Otomano reta al Imperio Ruso, iniciando la Guerra de Crimea. Aquel año nace en La Habana José Martí y en los Países Bajos Vincent van Gogh. Y mientras el cólera arrasa Europa, en España se pone en marcha la primera locomotora a vapor, que realiza el trayecto de Barcelona a Mataró y se le pone por nombre La Española. Se haría muy largo que hablásemos de la convulsa situación política del reinado de Isabel II. Para lo que nos concierne hoy aquí, un pequeño detalle: el poder de la Iglesia. Los sacerdotes entonces expedían documentos de buena conducta, necesarios, por ejemplo, para casarse o conseguir un empleo. En 1853 aún no usábamos el sistema métrico decimal. Medíamos en pies y pulgadas. Y para el español de hace 150 años, medir unos 60 era ser alto. El castellano de entonces también es bastante diferente al actual. Por ejemplo, excelente y expresar se escribían con S en lugar de con X. Exigen con J. Y apellidos como Hernández y Fernández no llevaban acento en la A. Una última pincelada más que nos interesa destacar. El 65% de los niños y niñas que nacieron en 1853 morirían sin saber leer ni escribir. Estimado señor Calleja, muchísimas gracias por acudir a nuestro programa. Es un placer indescriptible contar hoy con su presencia. Muchas gracias a vosotras por invitarme. Señor Calleja, usted nace en Burgos, pero su familia se termina trasladando a Madrid. ¿Por qué? Como bien has dicho, vengo al mundo el 11 de febrero de 1853 en la hermosa ciudad de Burgos. Mi familia era de Quintanadueñas, un pequeño pueblo de la provincia del que mi padre, que tenía mucha vocación política, llegó a ser varias veces alcalde. Yo me voy a Madrid a trabajar de joven, pero en 1876 estábamos ya todos allí en la capital. Y mi padre funda un negocio de librería y encuadernación en la calle de la Paz. Yo termino mis estudios de magisterio y me involucro mucho en el negocio de mi padre. Me encantaba, formaba parte de mis ilusiones. Así es que cuando él decide dedicarse de lleno a la política, allí ya en Madrid, 3 años más tarde, en 1879, yo con solo 26 años le compro el negocio y transformo lo que era una librería y casa de encuadernación en lo que fue la casa editorial Calleja. Y 20 años después, en 1899, la editorial Casa Calleja ha publicado un total de 3,5 millones de volúmenes y más de 3.000 títulos. ¿Qué es lo que hace que su editorial llegue a ser la más popular en los países de habla hispana? Es decir, España, Hispanoamérica, Filipinas. Bueno, es que yo cambié el mundo editorial. Hice cosas como grandes tiradas de libros no solamente de divulgación, sino también de cuentos, que en ediciones baratas, con tapa blanda, y aunque me dejaban muy poco margen de beneficio, el gran volumen de ventas me permitió abaratar las ediciones
o conseguir suficientes beneficios. Otra cosa que yo promoví fue la ilustración, que los libros que antes eran muy aburridos porque apenas tenían solo letra, pues ilustrarlos profusamente, con artistas, con buenos artistas. Así logramos libros en general, pero especialmente los cuentos para gente joven y para niños, pues cuentos atractivos que les apeteciera leer. Mi lema era todo por la ilustración del niño. Y yo creo que mi último gran logro fue las dimensiones de los libros de cuentos. Decidimos hacer cuentos pequeños, de 5 centímetros de ancho por 7 de alto, de tal manera que los niños los podían llevar en cualquier parte, leerlos en cualquier momento, pero a que además también podían hacerlos colecciones, como si fueran cromos, y eso les encantó. Uno de los méritos de Saturnino Calleja estuvo precisamente en ser el fundador de la literatura infantil española propiamente dicha. Los cuentecitos de mi editorial fueron la lectura de todos los niños de aquella época. Eran cuentitos con letra pequeña, con ilustraciones en blanco y negro y con un contenido divertido los que había antes. Su lectura era aburrida. Bien, pues yo puse cuentos en color, con la letra más grande, y gracias a eso los niños encantados pudieron conocer a Christian Andersen, a los hermanos Grimm, cuentos de las mil y una noches y series también de versiones de autores españoles, fabulistas, cuentistas como Esopo, Perrol, Samaniego, Iriarte. Por supuesto que nos concedíamos licencias porque también nos cambiábamos pequeños argumentos de los cuentos que publicábamos que considerábamos más adecuados a, sobre todo los nombres, ¿no? Por ejemplo, Hansel y Gretel los llamamos Juanito y Margarita. El barón de Munchausen pasó a ser el barón de la castaña. De esta manera eran más familiares, más apetecibles para los niños españoles. Pero además, la editorial no solo editó cuentos, ¿verdad? Muy cierto. No solo me dediqué a editar cuentos. Yo había estudiado magisterio, fui pedagogo, escritor y traductor, autor de libros de educación para primaria y lecturas infantiles para los cursos de primaria. Me siento muy especialmente de mis libros, especialmente orgulloso de mis libros para los maestros, los libros que utilizaban los maestros en clase. Los que había eran escasos, malos y muy caros, así que con mi misma idea edité nuevos libros basados en las más modernas técnicas pedagógicas europeos, los llené de ilustraciones y los repartí a veces de mi propio dinero por las pobres escuelas de los pueblos de España. Los maestros estaban entonces muy menospreciados. ¿Recuerda usted esa frase popular que decía: tienen más hambre que un maestro de escuela? Esa era la España en la que yo viví y en la que más de la población era analfabeta. A pesar de ser usted católico convencido, también topó con la Iglesia. Sí, claro, pero con la Iglesia topaban todos. A pesar de que en nuestro catálogo editorial se incluían ortodoxos catecismos y devocionarios, nuestros cuentos llegaron a ser intervenidos por la censura eclesiástica, hasta medio centenar de títulos, porque cuentos como Barba Azul, Cenicienta o Blancanieves no tenían lances que eran del agrado de la censura, ¿no? Como enamoramientos, encantamientos, hechicerías y metamorfosis. Bueno, llegué incluso a demandar por calumnias e injurias a una publicación católica, que no quiero mencionar su nombre, que promovía un boicot a mis libros, tachándome de masón a mí. En fin, mire, agua de borrajas. En 1911 fui nombrado comendador de la Real Orden de Isabel la Católica, en reconocimiento a la labor editorial y a la contribución a la mejora de la enseñanza. Evidentemente, el pensamiento progresista de sus padres influye en usted. Sabemos que participaba del ideal regeneracionista. Háblenos un poco de ello.
El ideal regeneracionista proponía reconstruir el país a través de una educación y de cultura, de aumentar la cultura de la gente. Una manera de hacerlo, en la que yo me involucré fervientemente, era ayudar, auxiliar la tarea de los maestros para alfabetizar a la población. Y ese era uno de los objetivos que yo tenía en la editorial Calleja. La restauración borbónica de Cánovas y el bipartidismo, que comenzaron dando estabilidad al país, terminaron por sumir a nuestro país en una de las más absolutas corrupciones y en el caciquismo. Por eso yo fui un activo luchador por dignificar la tarea de los maestros y en reformar ese caduco sistema educativo de España. Llegué a promover nuevas leyes que defendieran la enseñanza pública, universal y de calidad. No deja de ser curioso que pese a esta manera reivindicativa de pensar y de actuar, termine usted emparentando con la nobleza, don Saturnino. Sí, bueno, en 1881, creo recordar que fue, yo tenía un amigo, Rafael Gutiérrez Jiménez, impresor, editor, rondeño de origen, y me presentó a su hermana Isabel. ¿Y qué os puedo decir? Que me quedé prendado de Isabel, que entonces tenía solo 16 años, por eso tuvimos que esperar 4 años más para casarnos. Con ella fui feliz. Mi familia me dio la felicidad y la fuerza que necesitaba para afrontar todos mis proyectos. Tuvimos 7 hijos y una de mis hijas, María del Carmen, cuando se hizo mayor se enamoró de un joven aristócrata, Gonzalo María de Gracia José Jesús Fernández de Córdoba y Parrella, heredero del título de conde de Gondomar. Así que ya ves, la paradoja. Yo, un regeneracionista, terminé emparentado con la aristocracia. Ahora, si nos lo permite, don Saturnino, vamos a escuchar uno de los cuentos del volumen Leyendas de Oriente, publicado por su editorial y de título Maravillas Peligrosas. Había una vez, en un lejano pueblo de la India, un muchacho llamado Haru, que llevaba la rectitud y la inteligencia pintadas en su noble semblante. Pero Haru era débil de voluntad y fácil de sugestionar por la gente. Un día le dijeron a Haru: Haru, tú eres listo, ¿por qué no vienes a aprender con el fakir? ¿Y qué enseña el fakir? ¡Oh, maravillas! 1000 artes prodigiosas que te hacen dueño del mundo. Quien hablaba a Haru era un muchacho poco simpático. Una madurez precoz ponía en su rostro un gesto de fatiga, de soberbia y también, por qué no decirlo, de insinceridad. Pero Haru no supo resistirse y se encaminó con el muchacho a casa del fakir. Este era un viejo seco y arrugado. Su larguísima barba le bailaba al andar como si de un péndulo silencioso se tratase. Su voz tenía un tono doctoral y un sonido metálico y frío, con apariencia de curandero. En realidad, era un perverso embaucador, diestro en hechizos, brujerías y otras artes del diablo. Para sus siniestros fines, el fakir atraía a su casa a muchachuelos inocentes, a quienes comenzaba por iniciar en sus extrañas maquinaciones, haciéndoles luego víctimas de ellas. Cuando Haru llegó con su acompañante, otros 2 muchachos ya estaban en la casa del fakir y todos ellos eran aprendices, podemos decir, adelantados, es decir, que estaban próximos a pagar cara su curiosidad. Haru escuchó al fakir con marcada repulsión. Los extraños ritos, las fórmulas cabalísticas, los ensalmos, las evocaciones, todo le inspiraba entre miedo y asco. Algo le decía interiormente que aquello era malo y quizás también peligroso. Haru salió de casa del fakir resuelto a no volver.
Haru, ¿qué? ¿Te gusta lo que has visto?, preguntó el muchacho que le había llevado a la casa. No, no me ha gustado. Y además no volveré. Ah, pues bien simple será si no vuelves, interrumpió otro de los muchachos, orgulloso de su sabiduría. Es que yo no creo en esas cosas. Y Haru se reafirmó en sus convicciones. Los tres aprendices protestaron violentamente ante Haru, dudar de su fuerza, negar las artes de la magia. Pero, ¿qué se había creído? Uno de ellos le dijo: yo te lo probaré. Y los otros dos dijeron lo mismo a coro. Los tres, contrariados y enfurecidos, siguieron caminando deprisa y en silencio. Al poco rato encontraron en medio del camino el cráneo y los huesos de un animal que estaban esparcidos por el suelo. Se detuvieron a contemplarlos, tratando de averiguar a qué clase de animal pertenecían. Uno de los tres muchachos lanzó una exclamación y dijo a Haru: ¿ves estos huesos? Pues yo puedo con un ensalmo reunirlos todos en un esqueleto perfecto. Al oírlo, otro de los aprendices repuso: y yo conozco otro ensalmo que hace revestirse al esqueleto de carne, de pellejo y de pelo y tornarlo en un animal perfecto. Rápidamente el tercero añadió: pues yo puedo completar vuestra obra. Sé de otro maravilloso ensalmo que le daría la vida al animal. Llenos de orgullo, los tres se dijeron: probemos nuestros conocimientos y que este estúpido comprenda que no sabe nada. Ahora tendrá una buena prueba de nuestra extraordinaria sabiduría. Y hablando de esta manera, y fascinados por el ansia de mostrar su ciencia, procedieron a ejecutar sus hechicerías. El primero de ellos dijo en voz alta las palabras mágicas, que hicieron el efecto deseado. Los huesos inertes empezaron a moverse como si poseyesen vida, y alzándose del suelo se unieron unos a otros con un seco toc, 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 hasta que se irguió el esqueleto perfecto de un animal salvaje. Haru no se inmutó. Desconocía la causa de tan extraño suceso, pero era un tipo sereno y valeroso. No se impresionó. El segundo aprendiz se dispuso a ensayar su ensalmo. Con voz clara pronunció las misteriosas palabras, cuyo resultado fue también maravilloso. El esqueleto primero se cubrió de carne, luego de piel y después de pelo. Y así pudo verse que el animal era un magnífico león. Ya solo le faltaba la vida. Entonces el tercer muchacho se dispuso a dársela con su ensalmo, cuando Haru le gritó: «¡Pero por Dios, cállate, imprudente! No pronuncies esas palabras. ¿No ves que es un león? Si tu arte diabólica puede darle la vida, nos matará a todos». Indignados por la interrupción, los tres sabiondos desdeñaron el consejo. «Calla, majadero. ¿Y tú qué sabes? ¿Crees que por el miedo tuyo vamos a dejar de hacer cosas?». Pero Haru volvió a rogarles que desistieran de su propósito. Fue inútil. Estaban los tres tan borrachos y tan ciegos de ira y de presunción que, en vista de ello, Haru le rogó que si iban a darle la vida a la fiera, aguardasen un momento hasta que él se hubiera subido a un árbol. Y diciendo esto, corrió a toda prisa hasta un árbol cercano y trepó a sus ramas. No había llegado aún a ellas cuando el tercer muchacho pronunció el ensalmo último. La forma rígida e inmóvil que tenían ante ellos al punto se animó. El león estaba vivo. Con fieros ojos miraba a los muchachos y, abriendo la enorme boca con un potente rugido, saltó sobre ellos y los mató. Luego el sanguinario animal empezó a comérselos poco a poco. Y por la tarde solo quedaban unos huesos frescos y blancos esparcidos por el césped.
Bueno, todo fue sin duda obra del diablo, que supo apoderarse de este modo de aquellos infelices, perdidos por su soberbia satánica y su malvada afición a aquellas horribles hechicerías. Pero es que no por mucho conocer se llega siempre a la sabiduría. Se nos acaba el tiempo, señor Calleja, y aún podríamos seguir horas contando muchas cosas sobre usted. Esperamos haber conseguido nuestro objetivo, no solo el de dar a conocer su vida y obra. Queremos rendirle un más que merecido homenaje por su inconmensurable contribución a la cultura española. Don Saturnino Calleja y Fernández, de corazón, muchas gracias. Ha sido un placer estar con vosotras. Y bueno, para despedirme, como decía mi tío, y fueron felices y comieron perdices, y a mí no me dieron porque no quisieron. El 9 de julio de 1915, la revista El Magisterio Español publica: En la noche del miércoles 7 del corriente, ha fallecido en Madrid el conocido editor don Saturnino Calleja y Fernández a los 62 años de edad. No hay seguramente maestro en España que no conozca las publicaciones escolares del señor Calleja, que supo elevarse a una gran altura en sus condiciones materiales y difundirlas por medio extraordinario. Acompañamos en su dolor a su apreciada familia. Durante los siguientes 45 años, dos de sus hijos, Rafael y Saturnino Calleja Gutiérrez, continuaron el negocio editorial, cuya inevitable desaparición se produjo en 1959. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Estuvo con nosotros don Saturnino Calleja y Fernández, en la voz de Carlos Ansótegui. El cuento ha sido seleccionado y narrado por nuestra compañera María Eugenia Marcos. Esta que os habla es Mercedes Toscano, también se encargará de la edición del programa. Gracias a Brahms, Berlioz, Verdi y Wagner, que nos han prestado fragmentos de su música para animar este programa, y a los autores de nuestra sintonía, claro, Ginás, Quiroga y Urán. Podéis encontrar más vídeos y podcasts de Jalca Cuentos Universales en nuestros canales de Facebook y de YouTube, y además en otros como Spreaker, Google, Apple Podcasts, Spotify. Nos despedimos pues hasta dentro de unos 15 días, que os estaremos esperando con más cuentos, con más historias, con más magia. Un fuerte abrazo y feliz camino.